Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es el cerebro de la nueva Iglesia Mundial. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Miguel Aguilera, quien es misionero mariano. Y ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página web www.teleamiga.tv. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Hablamos del cerebro de la nueva Iglesia Mundial, pero no se les olvide que el cerebro es manejado por un alma. No decimos cuál es, esperamos que ustedes adivinen. Y van a ver el video. El cerebro de la nueva Iglesia Mundial. Parte 1. En los dos programas anteriores hemos tratado el tema de la masonería eclesiástica y nos hemos referido al proyecto de una religión única mundial, que sería liderada por Jorge Mario Bergoglio Sibori, quien figura como si fuera el Papa de la Iglesia Católica. Esto según la propuesta presentada en la pasada reunión del G20, en el marco del Foro Interconfesional celebrado en Buenos Aires en el mes de septiembre, donde el rabino Sergio Bergman, exministro argentino y actual secretario de Ambiente y Sostenibilidad del gobierno de ese país, propuso el nombre de Jorge Mario Bergoglio Sibori como líder para darle concreción al proyecto de una nueva religión única mundial. ¿Existe un clero masón promotor de la religión única? Empecemos por cuestionarnos si de verdad existe un clero masón o la masonería eclesiástica. Pero antes recordemos que este foro y cumbre del G20, donde se propuso al supuesto pontífice Francisco como líder de esta nueva religión, se hizo bajo la consigna de paz y seguridad. Esa consigna de paz y seguridad fue pronosticada con 2000 años de anterioridad en la Sagrada Escritura, como en efecto figura en el capítulo 5, verso 3 de la primera epístola a los tesalonicenses, con estas textuales palabras: cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. En el Foro Interconfesional del G20, reunido en Buenos Aires en el pasado mes de septiembre, y donde se proclamó el nombre de Jorge Mario Bergoglio Sibori para presidir el proyecto de hacer de las distintas religiones una religión mundial única, se cumple impresionantemente lo profetizado en la Biblia acerca de este proceso de hacer de todas las iglesias una sola. Paradójicamente, utilizaron la consigna de paz y seguridad, que la Biblia dice que cuando esto se haga, por el contrario, comenzará la ruina de la humanidad, engañada en alcanzar esa paz y seguridad mediante este falso proyecto unificador, que no cuenta con Dios verdaderamente y que se hace a espaldas de Él. Es necesario afirmar, desde el inicio de este programa, que el verdadero cerebro de la nueva Iglesia Mundial es la masonería. Y las manos de este proyecto son la masonería eclesiástica, especialmente la católica, infiltrada en el Vaticano desde hace ya 3 siglos. Pero también infiltrada en la iglesia anglicana, protestante y ortodoxa, logro masón conseguido desde hace 300 años, pero que ha alcanzado su plenitud y mayor esplendor en estas últimas décadas, con la imposición abierta y manifiesta del modernismo,
como nueva ruta y destino de la Iglesia Católica. Primero con ocasión del Concilio Vaticano II y ahora, en este tramo final, con el liderazgo del obispo Jorge Mario Bergoglio al frente del papado. Como ya lo dijimos en un programa anterior, de esta serie de Religión Mundial, que algunos pretenden sea liderada por Jorge Mario Bergoglio, la creación de esta religión mundial verdaderamente promovida por la masonería es el paso anterior para la aparición del anticristo y para su posterior adoración global. Anunciado personaje que se mostrará a la humanidad como el falso Mesías, esperado por los judíos, el Maitreya Buda, anhelado por los budistas, el Alá de los islamistas y como el Krishna hindú. Anticristo que finalmente será adorado por toda la humanidad, al igual que será adorado Satanás, según está profetizado en la Sagrada Escritura, como más adelante lo mostraremos. Muchos se preguntan si verdaderamente existe una masonería eclesiástica y si es verdadera la famosa conspiración masónica que logró infiltrarse en el Vaticano para conseguir desde adentro destruir a la Iglesia Católica, máxima enemiga de la masonería, por medio de la traición de sus propios miembros jerárquicos. Es claro que la masonería eclesiástica sí existe. Abundantes pruebas lo confirman. Un sinnúmero de estudios lo corroboran, así como el testimonio de algunos de los mismos masones que se han visto obligados a confesarlo. Pero sobre todo, demuestran la existencia de un clero masón los frutos de esta conspiración, pues solamente un enemigo actuando desde dentro de la Iglesia puede tenerla en el estado de crisis y autonegación en el que hoy se encuentra. La historia de los orígenes de la masonería eclesiástica, algunas pruebas testimoniales y documentadas acerca de su existencia, las mostraremos a ustedes en la segunda parte de esta investigación, porque primero vamos a conocer otras profecías y revelaciones que nos permitirán conocer la realidad de la existencia de un clero católico masón, que busca crear una nueva religión única mundial, al igual que la fundación de una nueva iglesia única mundial. Ana Catalina Emmerich y la masonería. Sobre la realidad de la masonería eclesiástica, vimos en el programa pasado algunos mensajes del cielo dados al padre Stefano Gobi, a Pequeña Alma y a María de la Divina Misericordia, para confirmar, por medio de la profecía, la existencia de la masonería eclesiástica. Sigamos con este importante registro de algunas profecías, dadas por revelación privada a videntes católicos, a quienes se les confirmó con anticipación lo que ahora está sucediendo: el proyecto de hacer una sola religión mundial, liderada por el que ahora funge como pontífice de la Iglesia Católica. En efecto, en 1820, aproximadamente con 2 siglos de anterioridad, el Señor le dio a la beata Ana Catalina Emmerich, una monja agustina de Alemania, hoy en proceso de santificación, algunas revelaciones, para nuestro caso, concernientes al proyecto presentado en el mes de septiembre en la Cumbre Interconfesional del G20 en Buenos Aires, en el que se propuso públicamente la creación de una religión única mundial, bajo el liderazgo de Jorge Mario Bergoglio Sibori. Si bien las profecías de Ana Catalina Emmerich son extensas, hoy compartiremos con ustedes algunas de sus revelaciones, en específico las que se refieren a la destrucción de la iglesia auténtica y la creación de una nueva iglesia mundial. Así relata la beata su visión. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Posiblemente, en esta visión de la beata Ana Catalina Emmerich, se refiere al momento relatado en el Apocalipsis 11:1-2, en que el Señor entrega el atrio exterior y se reserva el altar del templo. En efecto, la mencionada cita bíblica dice así: Después recibí una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo, ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Como ya lo dijimos, el atrio se refiere a la falsa iglesia, que está diseñándose y que fue propuesta en la reunión interconfesional del G20,
realizada en el mes de septiembre de este año en Buenos Aires, Argentina. Continúa con su revelación la religiosa Ana Catalina Emmerich. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número, y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados con una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Habían entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y con cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Observemos con atención que la beata Ana Catalina Emmerich nos dice que vio hombres con delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Esa es una descripción que se compagina exactamente con la indumentaria de los masones, cuyo delantal característico es nada menos que el mandil. Continúa en su revelación la beata Ana Catalina Emmerich. Cuando vi a los demoledores me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan. Nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla vi a Satán sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él tantos acompañantes como personas habían en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser un misántropo. Hay que alegrarse con los que se alegran. Con esta visión, la religiosa Ana Catalina Emmerich está retratando a los colectivos, entre ellos del G20, que sesionan para adelantar su siniestro plan de una sola religión mundial y una sola iglesia también mundial. Prosigue la monja vidente Ana Catalina Emmerich. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir a la ciudad Roma. Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todo comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de la libertad. Vi muchas iglesias cerradas, vi grandes miserias producirse por todas partes, vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Con lo anterior, Sor Ana Catalina Emmerich advierte de dos acontecimientos. Uno, del paganismo instalado en los templos católicos, por cuenta de la nueva religión única mundial. Y el otro, la persecución desatada contra los que se quedan fieles en la iglesia auténtica, que según el Apocalipsis permanece con el altar, es decir, con el alma de la iglesia verdadera. Más adelante, la beata Ana Catalina Emmerich agrega:
De nuevo vi la visión en que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Secreta quiere decir la masonería eclesiástica. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente, vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo, ahí todo es más bonito, más natural, más ordenado. Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en 3 partes, de las que cada una era unos grados más alta que la otra. Por debajo había una sombría bodega llena de humo. No vi ningún ángel asistir a la construcción. Nada venía de lo alto en esta iglesia. Todo venía de la tierra y de la región tenebrosa. Todo en esa iglesia era oscuro, a contrasentido y sin vida. No había más que burla y ruina. Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre. Es propiamente una iglesia de fábrica humana siguiendo la última moda, también como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie. Con lo anterior, pueden ver ustedes, queridos teleamigos, algunas de las siniestras características de la nueva religión única mundial, encarnada en la Iglesia Mundial. Continúen su visión sobre Ana Catalina Emmerich. Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo. No había nada de santo en ella. Vi llegar hasta distancias inmensas el impulso dado para la preparación de todo lo que podía ser necesario y útil para la construcción y para la existencia de esta iglesia. Vi allí concurrir a todo tipo de personas y de cosas, de doctrinas y de opiniones. Había en todo esto algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento, y todo parecía tener éxito y me era mostrado en una multitud de escenas. Todo se hacía según la razón humana. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo cooperar en esta obra. Todos trabajaban para la demolición, incluso los eclesiásticos. Una gran devastación está próxima. Téngase en cuenta que las anteriores revelaciones de Ana Catalina Emmerich que ustedes han escuchado fueron recibidas por ella en 1820, es decir, casi 2 siglos antes de que esto comenzara a sucederse ante nuestros ojos. Más adelante, la beata expresa: y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Esta iglesia era redonda con una cúpula gris y tantas personas afluían que yo no comprendía cómo ese edificio podía contenerlas a todas. Era como un pueblo entero. Sin embargo, esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra. Y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro. Varias parroquias de los alrededores fueron invadidas por la oscuridad y por la sequedad. Con lo anterior y con otras de sus especificaciones, claramente la beata advierte que esa iglesia no tiene ningún origen divino, sino completamente infrahumano, es decir, y para hablar claro, infernal. Prosigue la beata Ana Catalina. No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera de esta iglesia. Por el otro lado de la iglesia negra todo permanecía todavía en una noche sombría. Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús que es la iglesia. Una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. Es cuando la ciencia se ha separado de la fe, cuando nade esta iglesia sin Salvador. Las pretendidas buenas obras sin la fe, la comunión de los incrédulos teniendo la apariencia de virtud, en una palabra, la antiiglesia.
cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época. Todo es fundamentalmente malo, es la comunión de los profanos. Quieren ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. En otras palabras, Ana Catarina Emmerich nos está diciendo que, así como la iglesia auténtica es el cuerpo místico de Cristo, la falsa iglesia es el cuerpo de Satanás. Sigue diciendo la religiosa alemana. Tuve una visión en la que vi a los otros en una falsa iglesia, edificio cuadrado sin campanario, negro y sucio, con una cúpula elevada. Ellos estaban en gran intimidad con el espíritu que reinaba ahí. Esta iglesia está llena de inmundicias, de vanidades, de necedad y de oscuridad. Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder y la religión caer en decadencia completa. Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto. Protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Con lo anteriormente descrito, no nos debe caber duda de la inminente manifestación de un pseudoecumenismo, camuflado a la nueva y macabra religión única mundial. Concluye la beata Ana Catarina Emmerich. Ellos construían una gran iglesia extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos. Evangélicos, católicos, sectas de todo tipo. Lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos, donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un papa, pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en el lugar del altar no había más que desolación y abominación. Hasta aquí, algunos apartes de las profecías de la eminente Ana Catarina Emmerich. Volvemos a recordar que dichas visiones las recibió en el año 1820, es decir, casi 2 siglos antes de que ocurriera lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Ella advirtió con mucho tiempo de anticipación lo que ahora sucede bajo nuestra mirada, y lo hizo con características y descripciones puntuales y muy acertadas. A los protestantes también les fue revelada la religión mundial. Pero el proyecto de hacer una única religión mundial de todas las existentes, quien lo creyera, también fue revelado a los cristianos protestantes, por medio de un connotado pastor de esa corriente, David Wilkerson. David Wilkerson fue un ministro de la iglesia protestante que nació en 1931 y falleció en el 2011. Miembro del movimiento cristiano interdenominacional de los Estados Unidos, conocido por los más de 40 libros que escribió sobre el cristianismo, especialmente por la publicación titulada La Visión, en la cual dio a conocer las profecías que le reveló el Espíritu Santo sobre esta etapa final que estamos experimentando. El pastor Wilkerson, con sentida razón, ha sido frecuentemente mencionado en los programas que dirige el Dr. Rafael Arango en el canal de Telamiga Internacional. Wilkerson fundó la iglesia de Times Square en Nueva York y las organizaciones cristianas Desafío Juvenil y Desafío Mundial. Hace varios años llegó a mis manos el libro de La Visión, pero no lo había abierto hasta ahora, providencialmente cuando presentamos este programa de la religión única mundial. En el libro La Visión, el pastor David Wilkerson relata las revelaciones que le hizo el Espíritu Santo desde la década del 70 del siglo pasado. Dicha revelación está publicada en la página 88 y siguientes de su libro, edición versión castellana de 1975. Y así fue como hace unos días lo leí, encontrando palabras proféticas que hoy en día se cumplen y que comparto con ustedes. Estas son las palabras de David Wilkerson.
Veo la formación de una superiglesia mundial que consistirá en una unión entre los protestantes ecuménicos liberales y la Iglesia Católica Romana, que se unirán políticamente de la mano, creando una de las más poderosas fuerzas religiosas en la tierra. Esta superiglesia mundial será espiritual solo de nombre y usará desembarazadamente el nombre de Jesucristo, pero de hecho será anticristiana y política en muchas de sus actividades. Esta poderosa unión de iglesias estará profundamente implicada en la asistencia social, en tremendos programas de caridad y en ministerios piadosos. Sus dirigentes harán declaraciones arrolladoras con respecto a satisfacer las necesidades del género humano, emitiendo un llamamiento a una renovada labor social e intervención política y por una mayor voz en los asuntos mundiales. El pastor Wilkerson, efectivamente aquí, acaba de confirmar la orientación humanitarista del supuesto Papa Jorge Mario Bergoglio Sívori, más interesado en mejorar la situación social de las gentes pobres que en la salvación de sus almas, más en llenarles la barriga que en evangelizarlos, como lo dijo en su visita a Brasil al periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo, acerca de la educación de los niños, al afirmar: si hay un chico que tiene hambre y no tiene educación, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Continúa el pastor David Wilkerson en su libro La Visión, relatando la revelación que le hiciera el Santo Espíritu. Justamente cuando parezca que el movimiento ecuménico está casi muerto, una serie bastante misteriosa de acontecimientos dará origen a la estructura de esta unión. Roma insistirá en obtener muchas concesiones de los líderes ecuménicos protestantes y las recibirá. El Papa será considerado más un jefe político que un líder espiritual de esta gran unión. A su vez, los líderes protestantes del movimiento ecuménico insistirán en obtener ciertas concesiones de Roma y las recibirán. No les pedirá a estos que consideren al Santo Padre como la cabeza infalible de la Iglesia y aceptarán su jefatura política sin aceptar su papel como sucesor de Pedro. Sin embargo, sí veo algo que me espanta. Veo un ejército de gente profesional que invade los puestos más influyentes de esta organización de superiglesia. Muchos de ellos serán personas impías, con mentalidad de anticristo, obsesionadas con el concepto de que esta superiglesia debe llegar a ser un poder político suficientemente fuerte como para poder ejercer presión sobre todos aquellos que se oponen a sus actividades. Mientras aquellos que ocupen los cargos más elevados en la dirección estén hablando acerca de milagros, amor y reconciliación, los asalariados que trabajen bajo sus órdenes estarán molestando y persiguiendo a las organizaciones religiosas que se oponen a su hegemonía. La formación de esta superiglesia mundial principiará en una forma modesta. Comenzará con un estudio cooperativo informal y con programas de investigación. Se iniciarán otros programas cooperativos sin ser encomendados en forma legal u obligatoria por los protestantes ni los católicos, pero se unirán dirigentes protestantes liberales de Inglaterra y los Estados Unidos a teólogos católicos liberales de Europa para apremiar un milagro ecuménico. Es decir, lo que acabamos de oír, escrito por el pastor David Wilkerson, nos lleva a nosotros a concluir que el proyecto de una iglesia mundial con una religión única, también mundial, va a ir creciendo en importancia con el paso del tiempo, extendiéndose hasta alcanzar su cometido. Pero asimismo, irá creciendo la persecución contra sus oponentes. Estos serán implacablemente hostigados y acorralados, y a algunos se les impedirá toda manifestación contraria a lo que está siendo ejecutado. Como ustedes lo recuerdan, queridos teleamigos, a lo largo de nuestros programas hemos venido denunciando la pasividad y condescendencia de Jorge Mario Bergoglio Sívori frente a los homosexuales en ejercicio, en especial frente a los prelados gays, y frente a su agenda LGTB y la ideología de género. Grave situación que ha sido denunciada con valor por el arzobispo Carlo María Viganò, exnuncio de la Santa Sede en los Estados Unidos.
Jorge Mario Bergoglio declaró que no diría ni una sola palabra sobre las denuncias de Monseñor Viganó, y no podrá responderlas por la poderosísima razón de que carece de razones para ello, puesto que, efectivamente, él ha condescendido y se ha hecho el de la vista gorda frente a los prelados gays y las monjas lesbianas. En cambio, ha habido toda suerte de descalificaciones y persecuciones a la persona del denunciante, Monseñor Carlo María Viganó. Pues bien, este crecimiento de la inmoralidad homosexual mundial tolerada, practicada por varios miembros del clero católico, incluidos algunos obispos y cardenales, y finalmente aceptada por muchos teólogos católicos, ya había sido anunciada por David Wilkerson desde la década del 70 del siglo pasado. Sobre este asunto manifiesta el pastor Wilkerson. Veo a esta superiglesia aceptando, bajo el pretexto de comprensión, a homosexuales y lesbianas entre sus miembros. La jefatura de esta unión de iglesias vindicará el amor homosexual y lesbiano, y no solo le dará buena acogida, sino que se lo estimulará. Se ordenará de ministros a homosexuales y lesbianas, y se les darán cargos de autoridad en esta unión de iglesias, y serán proclamados como una nueva generación de pioneros que introducen nuevos conceptos de amor y evangelismo. Veo venir en casi toda ciudad grande de los Estados Unidos y de otras partes del mundo iglesias de homosexuales y lesbianas que ministran exclusivamente a las necesidades espirituales de los de su propia clase, con pleno reconocimiento y respaldo de la religión organizada. Se distribuirá literatura de escuela dominical y de iglesia en un plan de estudios que sugerirá a los niños y adolescentes que la homosexualidad es una forma normal y aceptable de práctica sexual cristiana. Aquí, en la visión dada a David Wilkerson, se nos habla de la ideología de género y de sus planes adoctrinantes, con los cuales se quiere maleducar las nuevas generaciones. Lo más trágico de todo es que veo venir el día en el que la mayor parte de los homosexuales ya no procurarán ayuda de la iglesia. En cambio, serán defendidos por la superiglesia y serán admirados por su coraje y buena voluntad de ser diferentes. Esta superiglesia se acomodará a las debilidades humanas de la carne y se dispondrá a confortar a la humanidad en sus pecados. Se tachará de tener complejos de culpabilidad a los predicadores anticuados, condenadores del pecado, que hablan claro contra las extravagancias de aquellos a quienes una vez se consideró candidatos para la asistencia y el asesoramiento. Se enfocarán nuevos esfuerzos de enseñanza en una tentativa de ilustrar a los hombres en cuanto a cómo vivir con sus problemas y, de hecho, cómo disfrutar de esas debilidades como de dones de Dios. Hasta aquí las visiones proféticas del pastor David Wilkerson, que se defienden a sí mismas por el impresionante cumplimiento de su contenido. Nos sobra relatar que el pastor David Wilkerson estuvo a punto de convertirse al catolicismo, pero un amigo suyo en Colombia, el doctor Carlos Jaramillo de la Torre, hombre ejemplarmente católico y militante directivo, en ese entonces, de la Central Católica de Juventudes, lo disuadió para que no diera el paso que pensaba hacer, quizá debido a la lamentable situación de la Iglesia, que se vivía por efecto del Posconcilio Vaticano II. Recuérdese que Pablo VI dijo en 1972, a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Lo importante del testimonio del pastor David Wilkerson es que el Espíritu Santo también le permitió ver por anticipado lo que iba a suceder en el futuro con el proyecto de la superiglesia y de la religión única mundial, que ahora comienza a tomar cuerpo a raíz del foro interconfesional del G20, realizado en Buenos Aires, Argentina, al candidatizar a Jorge Mario Bergoglio en el liderazgo de esta superiglesia, camino de la nueva religión única mundial. Asimismo, resulta impresionante que al pastor Wilkerson el Espíritu Santo le haya mostrado el papel fundamental del homosexualismo en la creación y desarrollo de esta superiglesia y religión única mundial, pues a todas luces se evidencia que se viene cumpliendo esta repugnante realidad. En los dos programas anteriores, dedicados a este tema de la creación de una religión planetaria y de una iglesia única mundial, llamada superiglesia por el pastor Wilkerson,
hemos visto las garras de la masonería, empeñada en crear un nuevo orden planetario, que reemplazaría al orden cristiano que viene existiendo desde hace 2000 años. Recordemos finalmente en esta relación de revelaciones del cielo que anuncian con anticipación la creación de una nueva religión única mundial, del libro A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, del padre Stefano Gobi, la revelación dada a este sacerdote italiano por la Virgen María sobre el plan de Satanás. La Virgen dijo al padre Gobi que después de Juan Pablo II vendría la apostasía general. Estas fueron sus exactas palabras. Cuando este Papa, Juan Pablo II, haya cumplido la misión que Jesús le ha encomendado y yo baje del cielo para acoger su sacrificio, todos seréis envueltos por una densa tiniebla de apostasía, que entonces llegará a ser general. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ya os ha sido predicha por mi espíritu en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. El cerebro de la nueva Iglesia Mundial. Fin, parte 1. Un café con Galat. El cerebro de la nueva Iglesia Mundial, parte 2. Orígenes de la masonería eclesiástica. Queridos teleamigos, para conocer mejor esta nefasta realidad de la existencia de un clero católico masón, ahora sí vamos a mostrar a ustedes los orígenes de la masonería eclesiástica católica, conocida por varios autores como la Logia Vaticana o la Gran Logia Vaticana. Entre ellos, el gran historiador español don Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, quien en su libro La masonería invisible, del año 2002, de Editorial Fénix, así como también el sacerdote teólogo y doctor, también español, Manuel Guerra Gómez, con su libro Masonería, Religión y Política, editado por Secotia en el 2012. Estos serios autores describen de forma documentada la realidad de la masonería, su penetración y la creación final de una logia vaticana. Vamos a dejar de lado los orígenes de la masonería como tal, sus fuertes nexos con el judaísmo y con el satanismo, para concentrarnos en su labor frente al catolicismo, cuando logró infiltrarse entre sacerdotes, religiosos y prelados católicos, hasta coronar la cima del poder eclesial católico y lograr que varios obispos y cardenales inscribieran sus nombres en la secta y siguieran sus lineamientos, dirigido siempre a combatir y a destruir a su mayor enemigo, el cristianismo, la Iglesia Católica y al mismo Señor Jesucristo. Los orígenes de la masonería eclesial católica se ubican en los mismos inicios de la masonería moderna, a comienzos del siglo XVIII, exactamente el 24 de junio de 1917, con la fundación de la logia llamada la Gran Logia de Inglaterra, que se constituyó en la refundación de la masonería operativa con la llamada masonería especulativa o francmasonería, adelantada bajo el impulso anticatólico del anglicanismo en el Reino Unido. Entre los fundadores de la primera logia francmasona figuran los pastores protestantes James Anderson,
presbiteriano, y Jean Théophile de Saguelier. Según estudios referidos por de la Cierva, en el siglo XVIII ya había una nutridísima presencia de masones entre el clero católico y los religiosos, y está demostrado que luego varias logias de Europa en el siglo XVIII ya contaban con miembros del uno y otro clero. Muchos de estos clérigos figuran en autorizadas listas como miembros de estas logias, incluso como sus fundadores, llegando a 2000 el número de religiosos católicos masones en ese tiempo. Ya desde los inicios de la masonería moderna o francmasonería, hubo un cambio de estrategia en la secta. La masonería da un giro, y en lugar de combatir frontalmente las religiones, especialmente la católica, acepta lo común a todas las religiones. Este cambio, a la postre, permitió infiltrar la masonería en el catolicismo. Esta labor la continuó la masonería moderna con los Iluminados de Baviera, y la sigue adelantando desde entonces hasta hoy. En efecto, la secta masónica conocida como los Iluminados de Baviera, fundada por Adam Bishop en 1779, reclutó a nobles, funcionarios, intelectuales y maestros, entre quienes también se encontraban clérigos rectores de seminarios católicos, con el fin de extender la secta en el clero alemán, francés y austriaco. La logia también extendió sus redes entre los protestantes de esos países. La labor principal de los Iluminados de Baviera era controlar a los intelectuales y al mundo de la cultura, y con ello dominar la opinión pública en todos los lugares donde actuaba. Desde su conformación, los Iluminados de Baviera influenciaron de forma directa los destinos del mundo. Los Iluminados de Baviera dieron origen a la Logia Columbia de los Illuminati de Nueva York. Ricardo de la Cierva confirma así las tesis del profesor, teólogo y doctor Manuel Guerra Gómez, consignadas en su libro Diccionario Enciclopédico de las Sectas, y lo cita, diciendo que de la Logia Columbia de los Illuminati de Nueva York, hija de los Iluminados de Baviera, en nuestros días son herederas suyas la Gran Logia Rockefeller 666, la Orden Illuminati actual, The Order y los Shrine, etc. En parte también la Ordo Templis Orientis, Otto. Es decir, los Iluminados de Baviera, la misma logia que ha dado origen a las más poderosas logias de la actualidad, como los Illuminati, desde sus inicios en 1779 ha venido reclutando y capturando para su bando a numerosos clérigos católicos y ortodoxos orientales, e inicialmente a clérigos anglicanos y protestantes. Inquietante afirmación, esta de Ricardo de la Cierva y de Manuel Guerra Gómez, ya que abundantes estudios adelantados por varios autores en todo el mundo responsabilizan precisamente a estas mismas logias masónicas, especialmente la de los Illuminati, la Otto y la Logia Rockefeller 666, como las directas responsables de la actual crisis mundial en todos los órdenes, social, moral, cultural, económico y político. Logias que adelantan la implantación del nuevo orden mundial y la preparación de la aparición del falso Mesías o Anticristo, que necesariamente tiene que pasar primero por la destrucción de las sociedades cristianas y la ruina del cristianismo. Como un gran logro de la masonería moderna o francmasonería, luego de su viraje estratégico, está consignado el gran cambio de mentalidad clerical católica y la perversión y cambio de su teología tradicional a una falsa nueva teología, desconocida y novedosa, impulsada especialmente por el protestantismo centroeuropeo. Es por esto que desde comienzos del siglo XVIII fue determinante la inscripción de clérigos católicos, anglicanos y protestantes en algunas logias masónicas, especialmente de Alemania, Francia e Inglaterra, cuyo influjo se extendió a nivel mundial para el posterior reemplazo de la teología católica tradicional en muchos clérigos católicos a la nueva visión protestante. Por esto es que la masonería moderna, por medio de los anglicanos y protestantes, miembros de las mismas logias, finalmente consiguió no solo influenciar a clérigos y teólogos católicos y cambiar así los preceptos de su teología bimilenaria, sino también capturar a estos mismos clérigos e inscribirlos como activos miembros de la secta masónica, hoy ya incrustada en el Vaticano. La masonería moderna, con su propósito coronado de crear la masonería eclesiástica, consiguió modernizar la mentalidad del clero católico actual, es decir, pervertirlo.
Por tanto, la masonería moderna, con el clero católico inscrito en ella, logró pervertir y trocar la teología verdadera y cambiarla por una teología falsa, que es fruto del invento del hombre. Esta es la teología que se impone hoy en el Vaticano, con el obispo Jorge Mario Bergoglio a la cabeza. Nueva teología que desconoce y niega abiertamente el magisterio tradicional, las enseñanzas de fe y moral y la palabra de Dios, en aras de una transformación acorde con el mundo, no con los deseos de Dios. La Iglesia siempre ha condenado la masonería, ahora no. La Iglesia Católica siempre ha tenido claro que la masonería es un enemigo que debe combatir y vencer. Para la Iglesia Católica, la masonería es una sociedad clandestina cuyo fin es conspirar en detrimento de la Iglesia y de los poderes del Estado. Sobre el tema, el profesor, teólogo y doctor Manuel Guerra Gómez, en su libro Masonería, Religión y Política, página 129, hace la siguiente relación. El primer documento condenatorio de la masonería fue promulgado por Clemente XII en el año 1738, tan solo 21 años después de la fundación de la francmasonería. Hasta 1980 sigue una serie ininterrumpida de 371 documentos pontificios de cierta entidad y más de 2.000 referencias papales contra la masonería. Solamente Pío IX y León XIII dieron 2.200 documentos condenando a la masonería. La encíclica más completa e importante por su contenido en esta materia es la Humanus Genus de León XIII, de 1884. En efecto, desde los mismos comienzos de la masonería moderna, el Papa Clemente XII publica la primera condena de la Santa Sede a la masonería, en su bula In Eminenti de 1738. También Benedicto XIV, en 1751, ratifica y confirma la condena a la masonería, con la bula Providas Romanorum. De igual manera lo hicieron Pío VI, en su carta encíclica Inscrutabili Divine Sapientia de 1775. Su sucesor, Pío VII, en 1821, publica su documento Ecclesiam a Jesucristo, donde ataca a la logia de los Carbonarios de Italia. León XII, en 1826, condenó la masonería con su encíclica Quo Graviora. Pío VIII, con su encíclica Traditie Humilitate, renovó la condena de sus predecesores. De igual modo lo hizo su sucesor Gregorio XVI, con su encíclica Mirabi Vos en 1832. Pero es a finales del siglo XIX cuando la Iglesia Católica, confirmando las anteriores condenas, enfila todas sus baterías para contrarrestar a la masonería, con 14 condenas publicadas por dos papas, Pío IX y León XIII, a modo de encíclica o documento pontificio, además de las más de 2.000 documentos condenatorios registrados por el doctor Manuel Guerra. Así es que el beato Pío IX publica 6 grandes condenas en contra de la masonería y León XIII publica 8 de esta manera. Condenas de Pío IX, Qui Pluribus, 1846. Quibus Quantisque Malis, 1849. Quanta Cura, 1864. Multiplices Inter, 1865. Apostolique Sedis, 1869. Etsi Multa, 1873. Condenas de León XIII. Etsi Nos, 1882. Humanum Genus, 1884. Encíclica. Encíclica Oficio Santísimo, 1887. Ab Apostolici, 1890. Encíclica Custodi di che la Fede, 1892. Encíclica Inimica Bis, 1892. Preclara Gratulaciones Pública, 1894. Annum Ingressi, 1902. Muy clara es la condena de la Sagrada Escritura al intento de varios clérigos católicos y laicos que pretenden unir la masonería con el catolicismo y fundir sus preceptos en uno solo, como si esto fuera posible. Dice 2 Corintios 6, 14 a 16. No os unáis en yunta desigual con los infieles. ¿Qué consorcio hay entre la justicia y la injusticia?
¿Qué comunidad entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué parte del creyente con el infiel? ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? El Código de Derecho Canónico, desde 1917, en su canon 2335, condenó con claridad y severidad la práctica de la masonería por parte de católicos, laicos o clérigos de esta manera. Quien se inscribe en la secta masónica o en asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o las legítimas autoridades civiles, incurre ipso facto en la excomunión, reservada simplemente a la Santa Sede. Mientras que el canon siguiente, el 2336, dictaba penas aún más severas a los clérigos y religiosos que se atrevieran a inscribirse a la masonería, pero en un claro viraje de la postura radical de siempre de la Iglesia, evidentemente como producto de la infiltración masónica dentro ya del Vaticano. En el nuevo código de 1983, el canon 2335 fue reemplazado por el canon 1374, que en contravía de la claridad y contundencia en la condena a los miembros de la Iglesia que pertenezcan a la masonería, dice escueta y relajadamente: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Para nosotros, el cambio repentino de postura frente a la masonería, adoptado por la Iglesia desde 1983 con la publicación del canon 1374, que reemplaza al canon 2335 del Código de 1917, es un serio antecedente que viene a confirmar, entre otros muchos acontecimientos y pruebas, la existencia de una logia vaticana, denunciada y comentada por muchos autores, entre ellos el historiador español Ricardo de la Cierva y el teólogo y doctor Manuel Guerra Gómez, a quienes hemos venido citando. La lista de miembros de la Gran Logia Vaticana. El sacerdote y doctor Manuel Guerra presenta como una de esas pruebas el listado presentado por Vicente Cárcel en su libro Masones Eclesiásticos Españoles durante el Trienio Liberal 1820-1823. Se trata de una lista de 355 eclesiásticos españoles. La lista fue elaborada por el cardenal Giacomo Giustiniani, nuncio apostólico en España desde 1817 a 1826, y que fue enviada a Roma en 1844. De otro lado, respecto a la existencia de una logia vaticana, en el libro referido atrás por nosotros, Ricardo de la Cierva registra la famosa lista Pecorelli, aparecida en el semanario Osservatore Politico en 1978, publicada por el periodista italiano conocido como Mino Pecorelli, semanario de su propiedad. Noticia impresa en el mismo año en el que la Iglesia tuvo 3 papas. Dicha publicación, difundida por todo el mundo con el título La Gran Logia Vaticana, relacionó los nombres de varios cardenales, obispos y prelados, activos miembros pertenecientes a la masonería. Pecorelli se inscribió como miembro activo de la Logia Propaganda 2 o P2, pero ese mismo año se retiró de ella. Después, en marzo del 78, publica la lista, pero finalmente es asesinado de 4 disparos en marzo de 1979. La lista tiene 116 nombres, a los que posteriormente se le adicionaron 8 más. Esta lista la conforman importantes prelados católicos romanos, entonces en activo, entre los que se encuentran patriarcas, cardenales, arzobispos y obispos católicos, altos miembros de consejos pontificios, de institutos y academias, profesores, miembros relevantes de comisiones pontificias, rectores de seminarios, miembros asesores del secretario de Estado de la Santa Sede, el mismo secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, elegido cardenal el mismo año de la muerte del periodista Pecorelli en 1979. Inscrito en la lista está el nombre del obispo romano Virgilio Noé, secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos desde 1985, subsecretario desde el 75, luego nombrado cardenal. En la casilla de la lista, donde aparece su nombre, se afirma que él y el cardenal Aníbale Bullini, conocido obispo masón, responsable directo de la reforma litúrgica que cambió la misa tradicional,
que se cambió por la nueva misa que hoy conocemos, contrataron a 5 pastores protestantes y a un rabino judío para ayudar a incorporar el Novus Ordo en la celebración de la misa, luego de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Sobre el obispo Aníbal Bugini, a quien hemos mostrado en algunos programas de Un Café con Galat, recordemos que Pablo VI ordenó una encuesta a todos los obispos de la Iglesia para ver si se podía entregar la comunión en la mano a los fieles. Pero Monseñor Aníbal Bugini engañó al Papa al informarle, tramposamente, que el resultado de la encuesta episcopal determinaba que la mayoría de obispos del mundo estaba de acuerdo con dar la comunión en la mano, y no solo en la boca. Por este fraude, el obispo Bugini fue sancionado con un nombramiento simbólico, como nuncio de su santidad en Irán, donde prácticamente no hay católicos. Nombramiento que en realidad era un castigo por su engaño. Finalmente, parece que el obispo Bugini se arrepintió antes de morir, aunque el daño quedó hecho, porque ya era imposible reversarlo. El caso Bugini demuestra cómo en efecto la Iglesia ha estado infiltrada por la masonería en su intento de acabar con ella y destruirla. La lista Pecorelli también incluye los siguientes nombres: Cardenal Agustín Bea, secretario de Estado Vaticano en el pontificado de Juan XXIII y Pablo VI; Cardenal Sebastiano Baggio, prefecto de la Sagrada Congregación de los Obispos y secretario de Estado bajo Juan Pablo II; Cardenal Agustino Casaroli, secretario de Estado Vaticano bajo Juan Pablo II; Cardenal Achille Reynard, maestro masón de alto grado, reclutador; Cardenal Leo Suenens, promotor del protestantismo y negador de varios dogmas. La lista Pecorelli registra 124 clérigos de alto rango de la jerarquía romana en el Vaticano, como miembros activos de la masonería. El mismo Ricardo de la Cierva recuerda, igual lo hacemos nosotros, que el propio Mino Pecorelli admite la posibilidad de que, en todo o en parte, esta lista se trate de una relación incompleta y en algunos nombres que figuran en ella no haya seguridad. Sea como fuere, la publicación de esta lista titulada La Gran Logia Vaticana le costó la vida a Mino Pecorelli y ha servido como soporte de numerosos estudios serios que, basados en ella, han adelantado sus investigaciones acerca de la ya demostrada infiltración masónica en la jerarquía vaticana. Ricardo de la Cierva y Manuel Guerra Gómez relacionan en sus investigaciones 2 testimonios judiciales de 2 generales italianos, masones miembros de la Logia P2 o Propaganda 2, que declaran ante el Parlamento italiano y reconocen que en sus logias hay cardenales y obispos inscritos en ellas como miembros activos de las mismas, y estos trabajan en el Vaticano. Concluye el historiador Ricardo de la Cierva las 63 páginas del capítulo 5 llamado La infiltración de la masonería en la Iglesia Católica de su libro La masonería invisible de esta manera. Con este análisis de fuentes y estas consideraciones, creo que la infiltración masónica en el Vaticano durante la mitad del siglo XX queda relativamente clara. Tal filtración ha existido por vía financiera, por la filtración del Frente Masónico Jesuítico, por el influjo de la Logia Propaganda 2 o P2, o por la parte de verdad que se encierra en el hecho lamentable de la Gran Logia Vaticana, de la que sin duda quedan todavía residuos, aunque haya pasado la época de máximo esplendor y máximo peligro de semejante conspiración interior. Pablo VI tenía razón al denunciar la presencia del humo del infierno en la Iglesia Católica, pero sabía también que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Es claro, para don Ricardo de la Cierva, serio investigador y gran historiador, autor de destacadas obras, al igual que para el profesor, teólogo y doctor, el sacerdote Manuel Guerra, igualmente autor de varias obras, y para muchos otros serios autores, que es un hecho comprobado la existencia de un gran influjo masón dentro del Vaticano. Pero diferimos del gran historiador español, cuando afirma que ya ha pasado la época de máximo esplendor y máximo peligro de la masonería dentro del Vaticano. Pues cuando escribe este libro, en el 2002, aún el modernismo, máxima expresión ideológica de la masonería, no había conseguido poner en la silla de Pedro a uno de sus mayores agentes.
cosa que se logró a partir del 13 de marzo del 2013, cuando es ilegítimamente nombrado papa en un cónclave lleno de errores y desaciertos el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio. Concluimos pues nosotros, frente a hechos ya acaecidos, muy contrario a lo dicho por nuestro admirado don Ricardo de la Cierva, que en paz descanse, que la masonería o francmasonería en general y la masonería eclesiástica en particular viven hoy su época de máximo esplendor y máximo peligro. Lo confirma el hecho de que tanto la una como la otra adelanta su plan de forma inalterada, plan que incluye la creación de una religión mundial, que pasa también por la fundación de la Iglesia Única Mundial, que en el pasado foro interconfesional del G20 en Buenos Aires, Argentina, de septiembre del año en curso, propuso a Jorge Mario Bergoglio, quien funge como Papa de la Iglesia Católica, como líder para adelantar este propósito. No se olviden tampoco las alegres notas de felicitación que recibió Jorge Mario Bergoglio por parte de importantes logias masónicas, luego de ser nombrado Papa en el malogrado cónclave del 2013, hechas públicas y difundidas por varios medios de comunicación. La masonería promueve la nueva religión mundial. Capítulo 12 del libro de Manuel Guerra Gómez, Masonería, Religión y Política, aborda el tema de una sola religión mundial. El connotado escritor asevera que detrás de la instauración del nuevo orden mundial se encuentra la masonería, y uno de sus propósitos o medios para alcanzar sus fines es el de la creación de una nueva religión única mundial. En la página 386, Manuel Guerra afirma: los masones y demás adalides del nuevo orden mundial proponen la unificación de todas las vertientes y actividades humanas, o sea, la existencia de un gobierno mundial, una lengua mundial, una religión mundial, una educación planetaria o mundial, una moneda mundial, una banca mundial, un tribunal de justicia mundial, una oficina de arbitraje mundial, etc. Cada una de las fórmulas anteriores debería ir precedida del calificativo nuevo o nueva, pues se refiere a un gobierno, idioma, religión, etc., distinto de los existentes. Y lo propone como medio seguro para alcanzar la convivencia pacífica y el bienestar en la aldea global, que es la Tierra. Es decir, decimos nosotros, como un medio para alcanzar la paz y seguridad. Paz y seguridad de la que habla San Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:3 y de la que la ONU y el G20 hacen base argumental para conseguir la religión mundial, liderada por Jorge Mario Bergoglio. De ahí la proliferación continua del sacerdote Guerra de foros, congresos, etc., con representantes de numerosas religiones, sectas o movimientos, como por ejemplo el primer foro espiritual mundial, celebrado en Brasil en el 2006, organizado por la Unión Planetaria, formada por la URI, o Iniciativa de las Religiones Unidas, y por Unipaz, o Universidad Holística Internacional de la Paz, junto a otras 50 organizaciones pluriconfesionales, también con la participación de la masonería, por medio de la Logia del Gran Oriente del Distrito Federal de Brasil. El profesor Guerra relaciona en su libro un acontecimiento necesario para adelantar este propósito de unificar todas las religiones y crear una sola religión. Este es que el Congreso Mundial de las Religiones propuso en 1966 la creación de la ORU, siglas de Organización de las Religiones Unidas, que funcionaría como un parlamento igual que el Parlamento Mundial de Religiones, ente internacional fundado en Estados Unidos en 1893 y muy al estilo de la ONU, de hecho muy cercanos en su fundación a este organismo promundialismo político global conocido como la ONU. Inmerso en un sincretismo relativista de origen masónico, este movimiento por una sola religión mundial es fruto de la unidad de los puntos comunes que tienen entre sí todas las religiones. Falsa unidad que descarta lo específico y diferencial que tienen todas ellas, y busca así que cada religión niegue su credo y pierda su identidad. En su estudio, el doctor Guerra muestra cómo la religión del nuevo orden mundial ya tiene sus propios templos, en los que puede celebrar sus actos rituales o de culto. La
explicación que hace Guerra Gómez de estos templos inicia con la Sala de Meditación o del Silencio, ubicada en el edificio central de la ONU en Nueva York, y llega hasta el templo existente en todas y cada una de las logias masónicas del mundo, pasando por varios templos ubicados en varios países del mundo. No cuenta esta relación del Dr. Guerra, claro está, con los templos católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos, así como tampoco tiene en cuenta los grandes salones de culto evangélico, las mezquitas del Islam, las sinagogas judías y los templos budistas e hinduistas de todo el mundo, que serían usados como lugar de culto común, una vez sea instaurada la nueva religión única mundial, liderada posiblemente por el obispo Jorge Mario Bergoglio. Algunos clérigos católicos cercanos a la masonería hoy. En abundancia de razones, y dejando de lado varios casos que demuestren una vez más la existencia de un clero católico masón, veamos aparte de nuestro programa titulado Lo que faltaba, haciéndonos masones, emitido en marzo del 2006, que habla sobre este tema. Esta vez la sorpresa, que no parece tener origen en el Espíritu Santo, viene del cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, quien publicó el 14 de febrero en el diario seglar italiano Il Sole 24 Ore un escrito titulado Queridos hermanos masones. En este, el purpurado revela que encuentra valores comunes de ambas instituciones e invita por ello al diálogo entre la Iglesia Católica y la masonería, sobre la base de uno de sus postulados: el diálogo intercultural no es una opción, es una realidad. El cardenal Ravasi hace un llamamiento a superar las actitudes de ciertos ambientes católicos integristas o fundamentalistas y pide ir más allá de la hostilidad, los insultos y los prejuicios recíprocos. ¿Quién es Gianfranco Ravasi? Gianfranco Ravasi nació en Merate, Italia en 1942. Es cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, profesor de teología, reconocido intelectual, autor de numerosos libros, gran orador y comunicador, estrella de televisión y hombre de prensa. Es miembro de la Congregación para la Educación Católica y de los Consejos Pontificios para el Diálogo Interreligioso y para la promoción de la nueva evangelización. Una de sus más criticadas participaciones recientes como miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso la protagonizó cuando participó en un culto a Pachamama en noviembre de 2014 en Córdoba, Argentina. En este acto religioso, al lado de la hermana Teresa Varela, el cardenal participó de forma activa en un rito de culto a la diosa Pachamama. En febrero de 2011, el cardenal Ravasi dijo: el diálogo entre creyentes y no creyentes no debe limitarse a la búsqueda de un mínimo denominador común de acuerdo, sino que debe tratar de hacer frente a las preguntas fundamentales de la vida. La respuesta de la masonería. El gran maestro del Grande Oriente de Italia, Stefano Bisi, se ha manifestado ya ante el artículo del Purpurado al decir: me alegra saber que el cardenal Ravasi ha hablado de la masonería sin prejuicios y con la amplia visión cultural que lo caracteriza, y que más allá de las aclaraciones y de la posición oficial y escrita de la Iglesia ampliamente conocida, ha reconocido, sin ideas preconcebidas, que entre estas dos realidades existen también valores comunes que nos unen y que, sin embargo, no anulan los diferentes puntos de vista y las marcadas diferencias. Nos preguntamos, ¿qué significa eso de más allá de la posición oficial de la Iglesia? Cuando es claro que todo lo que esté por fuera del magisterio, en contravía suyo y fuera de las ordenanzas de la autoridad petrina, está por fuera de la Iglesia y por ello condenado. El gran maestro de la masonería italiana está de acuerdo con el cardenal cuando dice: los valores comunes que nos unen son la dimensión comunitaria, la dignidad humana, la lucha contra el materialismo y la beneficencia. Sobre estas bases se puede auspiciar un diálogo constructivo desde el pleno respeto de las identidades diversas. ¿Cómo no va a coincidir con esto si a nuestro modo de ver esto significa servirle la Iglesia en bandeja de oro a sus solapados enemigos de muchos siglos? Surge entonces la pregunta:
¿Qué es la masonería? Como este alto jerarca, también varios sacerdotes católicos y obispos muestran su adhesión y simpatía hoy por la causa masónica. En Brasil, en Pesqueira, Pernambuco, el 20 de agosto del 2012 se celebró una misa en una iglesia católica para conmemorar el Día Masón, dirigida por el sacerdote Gerardo Mayela Silva, párroco de Nuestra Señora de la Concepción. Al parecer, 10 parroquias más celebraron el acontecimiento ese día. De igual modo, cuando fue preguntado sobre la razón de estas mismas, el obispo de esa diócesis, Monseñor José Luis Ferreira Sales, dijo que no se encontraba en esa fecha en la diócesis y así evadió más comentarios. También en Brasil, pero 3 años antes, en octubre del 2009, Monseñor Bernardino Marchió, obispo de la diócesis de Carauru, ofició en la catedral una misa para varias logias masónicas que asistieron con sus vestimentas. Estas logias le otorgaron en ese momento una condecoración al obispo. Así lo informa y presenta la prueba fotográfica el sitio masónico Masones Network Blogspot MX. Así que, mis queridos teleamigos, para ir concluyendo, decimos con seguridad que es masón el proyecto de la creación de una nueva religión única mundial, que además sería liderada por Jorge Mario Bergoglio Sívori. Y es masónica la razón que subyace en la propuesta presentada en la pasada reunión del G20, en el marco del Foro Interconfesional, celebrado en Buenos Aires, de elegir al llamado Papa Francisco como líder que concrete el proyecto de la creación formal y definitiva de una nueva religión única mundial. Pues el modernismo que guía casi todo el obrar de este papado va en línea directa y paralela al modernismo y postulados de la masonería moderna o francmasonería. Así pues, es más claro para nosotros el destino final del falso ecumenismo y la unificación de todos los credos en uno solo, que viene buscando con afán el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, quien además será el líder de esta charada espiritual. Gran engaño que buscará finalmente preparar el terreno en todas las religiones del mundo para la aparición del anticristo y su posterior adoración como Dios. Plan escrito desde antiguo en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versos 11 y 12, cuando habla de la aparición y rol del falso profeta o falso papa, que sale de la tierra y tiene la misión de prepararle el camino al anticristo, la bestia del mar. San Juan nos describe este momento así: enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. La aparición de la nefasta, aunque espectacular figura del anticristo, tiene como finalidad que éste sea mundialmente reconocido y adorado como Dios, pero posteriormente también busca que la humanidad adore de igual modo a Satanás, plan que consta en Apocalipsis 13, 1-4 así: entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia y todos adoraron al dragón, porque él le había cedido el poder. Y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién se le puede igualar? ¿Y quién puede luchar contra ella? El propósito final de la masonería. Ya hemos comprobado la existencia de un clero masón incrustado en el Vaticano. Ya hemos visto el origen de la masonería eclesiástica y su insólita infiltración en el catolicismo, con el que ha conseguido cambiar la mentalidad del clero católico y, en esencia, conseguir que muchos clérigos pierdan la fe, es decir, que apostaten de la fe verdadera. La siniestra organización masónica, abanderada del proyecto de la creación del nuevo orden mundial, pero en asuntos de la fe, obra a través de la masonería eclesiástica, es decir, por medio de los sacerdotes y prelados que se han convertido en miembros tanto activos como pasivos de esta siniestra organización.
Decimos siniestra organización porque en el fondo la masonería, que presume de ser una sociedad de ideas y filosófica, es en realidad un anticipo de una infraiglesia, dedicada a exaltar a Satanás y darle el culto que actualmente se le da a Dios. El propósito final de la masonería, oculto a la mayor parte de sus miembros, es liquidar a la Iglesia Católica, para después instituir y fundar una satanocracia, que finalmente conseguirá que miles de almas adoren al ángel de rebelión. Se convirtió en Lucifer. Repetimos que, para lograr que la satanocracia tenga éxito, la masonería necesita primero destruir mañosamente a todas las iglesias, especialmente a la católica, y con ello todo el sistema social y cultural de la vida cristiana. Entonces, la religión única, con una iglesia única mundial, deberá cumplir este encargo. Por tanto, estará enteramente al servicio del anticristo, quien, junto al falso profeta o falso papa, son las piezas fundamentales de esta lucha para buscar alcanzar la primacía de Satanás. De ahí la importancia de profundizar en la realidad atroz de la existencia de la masonería eclesiástica. El cerebro de la nueva Iglesia Mundial. Fin. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, el cerebro de la nueva Iglesia Mundial. Seguimos recibiendo sus comentarios al número 320-859-8733. Doctor. Le pedimos a Miguel que opine. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues la verdad queda uno sobrecogido de ver la realidad de lo que está pasando en la iglesia y en el mundo, porque pues no solo es la iglesia, sino es en toda la sociedad. Pero la verdad, mientras yo venía oyendo el video, sobre todo la última parte, me acordé de las palabras de Lucas 21 que dicen: cuando vean que estas cosas están sucediendo, alégrense, porque su liberación se acerca. Entonces ya es evidente que el fin ya está acá encima de nosotros, o sea, la liberación está cerca. Entonces lo que nos recomienda la palabra es que nos mantengamos firmes para ser salvos, que estemos despiertos, que seamos atentos, que no nos embarrachemos. Los otros son los que duermen y son los que se distraen y son los que se van a perder. La invitación que yo recibo viendo este video y oyendo algunas frases que extracté de ahí, es que nos debemos preparar porque somos el resto fiel, y debemos ser un resto fiel con la frente alta y preparados para ser sal y fermento de la iglesia, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Y eso lo podemos hacer si somos orantes, si nos mantenemos firmes y si somos conscientes que esto es un combate espiritual, es una guerra, y tenemos que dar razón de nuestra fe, porque después el Señor arriba, cuando sea el momento de nuestro juicio, nos va a decir: usted tenía que dar razón de mi fe, usted me negó, yo lo niego. Entonces, pues la invitación sí es muy clara: a formarnos, a orar y a estar en guerra, denunciando y anunciando la palabra de Dios y las herejías que estamos viendo en nuestros templos, en nuestros sacerdotes y en la gente que está alrededor de nosotros. Yo creo que no me extendería más, porque ya el video lo dijo todo, ¿no? Es obrar como las vírgenes prudentes. Prudentes. No como las vírgenes necias. ¿Hay mensajes? Sí, doctor. Tenemos lo siguiente, sí dice: doctor Galat, buenas noches y su equipo, gracias por el programa de hoy. Sí, ese es el trago amargo que debemos pasar los que de verdad estamos en pie, luchando por los valores de la familia, los niños, los ancianos, pues como la palabra de los 7 hermanos, que ninguno comió carne de cerdo,
Prefirieron morir antes que pecar. Serán solo un remanso los que lleguen a quedar para dar testimonio de que Cristo fue, es y será el único. Aún así, hoy confirmo más que muchos sacerdotes le deben obediencia al supuesto Papa. ¿Hasta qué grado nuestros sacerdotes, obispos y el cardenal nos harán llegar en medio de tanta confusión? Gracias a todos ustedes que sin reparo siguen abriendo los ojos, que el Espíritu Santo los ilumine, la sangre preciosa de Jesús los cubra y el manto maternal de nuestra Madre los proteja. Feliz noche. ¿Otro? Buenas noches, que Dios los siga iluminando, el Espíritu Santo, para que sigan siendo la voz de Dios. Ahora entiendo por qué tanto pastor de las denominaciones evangélicas se están acercando a la Iglesia Católica. Creo que no lo hacen por el bien del pueblo de Dios para profesar la verdadera fe en Cristo, sino esperando a dar el zarpazo para dañar las bases de la verdadera Iglesia, que es la católica. Sí. Buenas noches, gracias por tan esmerado programa. Dios los bendiga, como siempre, en la verdad. Profecías que describen perfectamente este tiempo. Un abrazo muy grande en Cristo y María, al doctor Galat y a la mesa de trabajo. Gracias, Lucero Pérez. Bueno, ¿hay otra? Sí, doctor, tenemos más. Bien. Felicitaciones, es tan perfecto todo el cumplimiento de todas esas profecías que parece que estuviéramos viendo el resumen de una historia que aún no hemos vivido y que la vemos desde la comodidad de un palco. Ya, entonces le preguntamos a Ana Cecilia su opinión. Bueno, yo pienso que al igual que ustedes, yo estoy estupefacta, estoy completamente asombrada de la capacidad investigativa del doctor Galat y cómo hila y tiene una conducción perfecta en la información que nos da y que lo hace con tanta seriedad, con tanta responsabilidad y con tanto amor a la Iglesia Católica. Quedo sin palabras porque nos muestra una realidad tomada de acontecimientos, de escritos, de investigaciones y donde él todavía no ha dado su aporte personal, simplemente escribe y retoma y muestra lo que se ha venido dando a través de la historia y cómo no es de ahora, sino de hace muchísimos años que ya todo esto estaba profetizado y que seguramente en su momento al hacerlo dirían que era una locura y que esto no se iba a dar. De todas maneras, doctor, mis respetos y mi admiración porque nos lleva a tener una reflexión muy grande y a tomar conciencia de nuestro papel como católicos. Yo sé que usted lo hace por inspiración y lo hace porque ama a la Iglesia y porque quiere defender lo que el Señor ha puesto en sus manos, este legado de espiritualidad y de fe. Y reflexiono en lo que dice Miguel. ¿Qué le vamos a responder al Señor? Pero mi pregunta es, ¿habrá que responderle al Señor con estos nuevos direccionamientos, con nuestros nuevos lineamientos? ¿Habrá eternidad? ¿Habrá cielo? ¿Habrá compromiso para respetar los mandamientos cuando ya todos vamos a hacer una mezcla y donde lo que venía de la Iglesia Católica no será tan importante según este nuevo orden mundial? Yo pienso que quienes realmente amamos la Iglesia Católica tendremos que seguir siendo firmes y fieles, máxime cuando descubrimos que muchos de los jerarcas de las altas esferas están en la masonería y para la masonería esto no es importante. Va a ser importante lo que cada uno de nosotros tenga en su corazón, lo que cada uno de nosotros defienda y realmente si estamos convencidos de defender la fe y si realmente amamos a Dios. Porque en esta mezcla donde no va a haber nada definido, solamente se define cada uno y su compromiso con Dios. Muy bien. Muy bien, pues ¿qué más tenemos que esperar?
Por favor, no nos dejemos convencer. La Iglesia Católica es la única y verdadera. Y si abrimos la puerta en este momento a que todos los que crean en Jesús tengamos una sola religión, después tenemos que unirnos en la opinión con los de la nueva era, con los ateos y así sucesivamente hasta que finalmente nuestra fe y nuestra creencia hacia Dios va finalizando. Aunque pues claro está que la Iglesia no será acabada, pero sin embargo es mejor no abrir puertas. Por otro lado, quiero hacerles la invitación a nuestro último Sáname y Libérame 2018 en Colombia. Estas serán unas jornadas católicas de oración, sanación y liberación con apoyo psicológico y espiritual para combatir heridas de crianza recibida, depresiones, ansiedades, apego a personas tóxicas, soledad y ataduras de ruina a causa de supersticiones y falsas creencias. Estaremos en Cali el jueves 29 de noviembre en el Salón de Eventos Champañat, en Medellín el sábado 1 de diciembre en el Hotel Nutibara, en Bogotá el domingo 2 de diciembre en la Corporación Belén y el lunes 3 de diciembre en Duitama en la Cámara de Comercio. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475. Muchas gracias, doctor. Último mensajito. Doctor, si usted me lo permite, aquí hay un mensaje que es espectacular, un poquito larguito si le parece, pero lo voy a leer muy rápido. Y la segunda parte solamente, pero es que es sumamente importante. Dice, solo espero que mucha gente abra su mente a todo lo que está pasando y se den cuenta que las palabras de Dios escritas en la Biblia se tienen que cumplir y que todo está a la punta del iceberg. El Señor no nos ha dejado solos, todo el tiempo nos ha guiado por medio de su Santa Madre y sus videntes que Él ha utilizado para que nos demos cuenta de todo lo que va a acontecer en estos tiempos y para que nos preparemos, y también nos fortalece con su palabra, con la Eucaristía y con el Santo Rosario. El Señor quiere que muchos nos salvemos. Qué triste es ver que todo lo que está pasando ha adormecido a una gran cantidad de sacerdotes, los cuales se han encargado de seguir fielmente al vicario del enemigo y están llevando a gran cantidad de personas junto a ellos. El Señor ya está reuniendo a sus ovejas, las cuales tienen la misión de integrarse, de acuerdo al sitio donde se encuentren, buscando la unidad. El Señor no quiere a su pueblo disperso, y así como habrá una unidad de religiones en torno a la falsa Iglesia Católica, el Señor quiere reunido a su pueblo y ya está utilizando sus instrumentos y Él va guiándolo. Lo único que pido al Señor es que ojalá mucha gente se salve y se prepare, porque los acontecimientos son terribles y todo por nuestra desobediencia a Dios. Quiera Él que la oración mitigue un poco de todo lo que viene y que estemos listos para recibirlo. Muchas bendiciones, doctor Galad, mi viejito que amo mucho, dice el Señor. Ya no se quedaba sin leer. Ella no se quedaba sin leer ese pedacito. Que el Señor le devuelva la salud y, si es su voluntad, hace como unos meses bien de salud. Bueno, desgraciadamente se cumple la hora. Nos hemos sobrepasado. Sí, nos hemos sobrepasado. Hasta la próxima, teleamigos y teleavidas.